aquí es donde empiezan a entrar algunas de las causas que nosotros estamos más acostumbrados a ver. Una de ellas es, obviamente, los eventos climáticos. Que si llueve, que si no llueve, que si San Isidro no salió, que si sacamos al Cristo a dar la vuelta a la manzana y que lo sacamos tarde y que pasó después de Semana Santa, etcétera, etcétera, y que nos afectó el clima. Bueno, aquí lo tiene. La otra cosa, y esto lo pongo, es un aguacate de la finca de nosotros, para que vean que somos excelentes productores. Entonces, honestamente, son unos aguacates de 3 años y se han estado muriendo por plagas y enfermedades. Quería mostrarlo que era cierto, bueno, esto es cierto, plagas y enfermedades. Y piénsenlo, en su ganado también. Muchos de los problemas, esto no solamente se aplica a la parte, llamémosle agrícola vegetal, sino también a la agrícola ganadera. ¿Sí? Tenemos prácticas agrícolas inadecuadas. O sea, es el riesgo. Si nosotros en lugar, si ustedes contratan a un ingeniero agrónomo que sabemos manejar bien tractores y le pedimos que hiciéramos un pequeño escarda con un escardador y en lugar de meter una escarda le metimos el arado, pues nos llevamos todo el cultivo. ¿Sí? Entonces son prácticas agrícolas inadecuadas, tecnologías inadecuadas, semillas inadecuadas, fertilizantes inadecuados, pesticidas inadecuados. Entonces son de las causas que tenemos que ver, y aquí nuevamente, a veces normalmente pensamos en que los eventos climáticos son la parte importante de este evento, pero muchas veces, si somos honestos, posiblemente las prácticas agrícolas causen tanto daño o más en base regular, año con año, ciclo con ciclo, que los eventos climáticos. ¿Sí? Entonces, pero nunca lo pensamos. ¿Por qué? Porque los eventos climáticos cuando se presentan generalmente son catastróficos y totales, o casi totales. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para reducirlos? Bueno, aquí hay una serie de alternativas. Me van a preguntar cuál es la mejor. No lo sé. Son procesos de prueba, procesos de error, procesos de decisiones de qué tanto ustedes quieren manejar su riesgo, qué tanto capital tiene, qué tanta flexibilidad tiene. Pero uno, por ejemplo, es diversificar la empresa. Si nosotros normalmente producíamos maíz y el maíz se va a vuelto riesgoso porque no tengo la semilla, bueno, ¿qué posibilidad existe que yo la diversifique y entonces produzca la plantilla esta que se acaba de legalizar en Colorado ayer o antier? ¿Sí? Y entonces a lo mejor eso ya nos reduce un poco menos los riesgos. ¿Sí? No lo digan porque no me dejan entrar mañana, pero es un comentario. ¿Cómo diversificamos a nuestra empresa? La segunda parte, ¿qué nuevas tecnologías podemos utilizar? Y estas nuevas tecnologías incluyen nuevas semillas y nuevo material genético. Si yo tengo un ganado que está en el trópico y quise meter ganado Holstein y tengo ganado Holstein y se me está muriendo a los 4 meses por tantas temperaturas y garrapatas, bueno, ¿qué posibilidad hay de meter un nuevo material genético en ese ganado? O incluso, yo sé que aquí algunos de este lado me pueden criticar y de otro lado me pueden criticar, pero ¿qué posibilidad hay de utilizar nuevas semillas biotecnológicas? ¿Son válidas o no son válidas? ¿Sí? O tenemos que hacer producción de semillas locales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nuevo material genético? ¿Cuáles son las nuevas prácticas de producción? ¿Es importante meter agricultura de precisión o irrigación de goteo? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? En fin, hay una serie de cosas importantes y obviamente la adquisición de seguros agrícolas es importante. En el panel anterior, ustedes quizás escucharon que el crédito se da amarrado a este tipo de cosas, a la adquisición de un seguro agrícola, que se ha vuelto práctica casi común y debería ser práctica casi común de los agricultores. Y obviamente una forma de reducir todo esto podría ser también a través de la producción de agricultura por contrato. Entonces, quizás el punto que quiero hacer aquí es que para desarrollar una serie de estrategias a nivel de productor o de empresario, existen muchas alternativas. No solamente seguros, no es solamente semillas, es un menú de alternativas que cada productor tendrá que decidir o cada organización de productores tendrá que decidir de acuerdo a su contexto. No hay recetas. Pero también es importante que el sector público contribuya. ¿Por qué? Porque el productor por sí solo no lo puede hacer. El sector público tiene que tomar algunas decisiones, por ejemplo, una cobertura por desastres catastróficos climáticos. ¿Qué pasa si llega Mitch nuevamente? Los productores no lo pueden cubrir, pero el gobierno debería tener un mecanismo de política pública, de inversión, que pudiera permitir ayudar a lo que pasa. Apoyo a programas de seguros.
con subsidios, no me gusta llamarles subsidios, con transferencias directas, porque si no la gente de la OMC me corre si digo subsidios, pero con algún tipo de transferencias permitidas o caja ámbar o caja verde. El gobierno tiene que participar en infraestructura, por ejemplo, infraestructura de riego. La infraestructura de riego es vital para reducir riesgos de sequías, o para infraestructura de caminos, es vital para mover el grano o el producto fuera. Infraestructura en almacenamiento es vital para evitar la pérdida de calidad, ¿sí? Entonces el gobierno tiene que seguir invirtiendo en esto. Y obviamente el gobierno tiene que invertir en investigación, desarrollo e innovación. Por cada dólar que invertimos en investigación, los resultados de Brasil, de Estados Unidos y los países desarrollados muestran una ganancia de $20. Aún hoy día sigue siendo la mejor inversión en la agricultura, la inversión en investigación y desarrollo. No voy a preguntarle cuánto invierten en línea ustedes aquí y cómo lo mantiene el gobierno, eso se lo dejo para ustedes, pero el gobierno tiene que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, y esto contribuye a la reducción de estos riesgos. Otra serie de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos de mercado. Y aquí los riesgos de mercado son básicamente dos tipos, dos impactos. El impacto directo en el precio del mercado, en el precio del producto. Si el mercado se ha congestionado, nuestro precio se va a venir para abajo. Este es uno. Y el segundo impacto que tiene es el impacto, yo le llamaría el flujo de efectivo, ¿sí? o la disponibilidad de efectivo. Si el mercado no paga a tiempo, si no les pagó a los 90 días que son los términos aparentemente que hoy tenemos para algunas empresas, tenemos un gravísimo problema en el flujo de efectivo. Entonces, ¿cuáles son las causas que tenemos que nos ocasionan que el mercado no responda? Bueno, uno de ellos, que no está aquí, es que los mercados sean unos mercados que no sean transparentes ni eficientes, con mucha intervención estatal o con mucha intervención de monopolios. Una vez que eso sucede, los mercados dejan de funcionar. El mercado deja de ser mercado, puede ser cualquier otra cosa, menos un mercado. Pero tenemos causas normales, la volatilidad de los precios de mercado. A mí me tocó trabajar en la industria de la leche por muchos años. Ahí aprendí a hacer los primeros pininos de agricultura, porque teníamos un establo lechero. Y desde que yo tengo uso de razón, en la casa de ustedes, siempre teníamos esa curva de producción de leche. Había la tal suerte que mi madre decidió inventarse un sistema donde en la época de alta producción ella tenía que producir queso y andaba produciendo queso y dulces, porque no sabía qué hacer con la leche. Y en la época de baja producción tenía que negociar con todos los compradores y le decía: si usted es mi comprador leal, a usted le toca el 50% de lo que le vendo en la época de altas. Y eso lo seguimos viendo el día de hoy. La producción agrícola es una producción cíclica, y entonces hay oportunidad de esperar aumentos en los precios, caídas en los precios, saturación de mercados con baja en los mercados. Y eso ya lo sabemos, entonces sabemos esto. Tenemos también causas que nos afectan los precios del mercado, porque los insumos se nos afectaron. De repente nuestro precio no responde al mercado porque pues dicen que el petróleo subió y por lo tanto los fertilizantes tienen que subir, y cuando el petróleo caiga, pues los fertilizantes siguieron para arriba, ¿sí? Pero se nos aumentaron en esta cosecha, y resulta que cuando cosechamos, la cosecha de Argentina, que estaba produciendo maíz, salió, y cuando ya está el maíz abajo, nosotros todavía tenemos los precios altos por los insumos, porque no tenemos capacidad de acceder a los mercados. Y ustedes todos, tanto compradores como vendedores, ustedes saben que si son un cliente estable y tienen poder de decidir el mercado, su compadre les va a pagar primero a ustedes que aquel que les vende después, ¿sí? Y si ustedes son chiquitos, no van a poder acceder tan fácilmente a Walmart o a algún otro. Y si acceden, bueno, van a acceder ahí como a prueba y les van a pagar después. Entonces, tenemos problemas de acceso al mercado. En fin, otra de las cosas importantes son las políticas comerciales. Las políticas comerciales, por ejemplo, ustedes pueden pensar en lo que pasa en algunos países que han restringido las exportaciones.
Entonces, al restringir las exportaciones, causan una disminución en sus precios domésticos artificiales. O, por otro lado, si abrimos demasiado las fronteras, entra producto barato y causamos una caída. O, si promovemos las exportaciones, podemos dar mejores precios a nuestros productores. Entonces, las políticas comerciales tienen un gran impacto en lo que podemos acceder a los mercados. Y al final casi hacia el final de la plática hablaremos de estos factores exógenos, que hay factores adicionales que no están aquí. Y uno de ellos, por ejemplo, si pasa lo que pasó en Nueva York ayer, que se inunden todos los mercados por una lluvia fenomenal. Ahí tienen ustedes un problema gravísimo de dónde van a vender. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí es importantísimo que el productor se capacite. ¿Y a que se capacite para qué? Para entender los mercados, para entender qué van a hacer esos mercados, que se puedan diversificar. Ojalá que tuviéramos, y aquí la diversificación no es tanto en productos, sino en ventas no concentradas. Si ustedes dependen de 100% de un solo cliente, tienen un altísimo riesgo. Podrían diversificarse. Tampoco quieren venderle, si ustedes producen 100, tampoco le quieren vender a 100 de sus clientes, porque entonces se dispersan mucho. Pero tendrían que buscar cómo van a diversificar sus ventas, o bien si pueden lograr cierto tipo de almacenamiento o de transformación. ¿Sí? Si el maíz lo puedo guardar, tengo capacidad financiera de guardarlo para sacarlo 6 meses después, cuando los precios sean un poco más. Hoy me comentaba el doctor Cárdenas del problema que se tiene con el maíz en estos momentos, en la compra de este maíz, porque entraron maíz de importación, los campesinos no saben qué hacer, no tienen capacidad de almacenamiento. Y obviamente hay que evitar mercados riesgosos. Nosotros todos sabemos en su negocio que a don Petronilo de las Canicas Juárez no hay que venderle porque ese señor no paga. Y cuando paga, paga tarde, mal y nunca. ¿Sí? Entonces, ese es un mercado riesgoso. Ustedes saben qué mercados son los riesgosos de su producto, pero para eso tienen constantemente que estar conociendo el mercado, capacitándose, entendiéndolo, hablando, haciendo su propio estudio de mercado. El gobierno, por otro lado, puede ayudar a reducir esto. Si absorbe parte de los riesgos, si nosotros podemos transferir parte de estos riesgos de mercado, y entonces podemos trabajar con algunos de estos temas. Uno de ellos fue el que hablamos en la mañana, trabajos con cooperativas o asociaciones. El otro es establecer sistemas de cobertura de riesgos, sistemas de facturaje. Hace unos días tuvimos una situación un poco, ¿cómo les diré?, poco placentera con un país, no voy a decir el caso del país, porque ayudamos a sus empresarios a capacitarse para asistir a una feria, a 20 de sus empresarios, y cuando los íbamos a llevar a la feria tuvimos una discusión muy grande. El funcionario del país quería que nosotros como institución le aseguráramos 100% que si alguien vendía en esa feria, el comprador le iba a pagar en tiempo al vendedor, cosa que no podemos hacer. Entonces les dijimos, esto no es una función de nosotros, es una función del Estado. Si ustedes pueden ayudar a sus empresarios a tener seguros, factorajes, como lo hacen otros, ahí pueden ustedes, ahí es una intervención muy importante del sector público, ¿sí? Donde ustedes, el sector público, en algunos lados dicen, si usted lo manda a través del banco de exportaciones, como el Exim Bank de Estados Unidos, le puede financiar hasta el 90% del valor de su factura, ¿sí? o al menos asegurársela. Nuevamente es un seguro que nada tiene que ver con el seguro de producción. Este es un seguro de mercado. Y bueno, obviamente el gobierno tiene que ayudar a mantener la flexibilidad, tenemos que ayudar a mantener la flexibilidad en cada uno de ellos. Esta era parte del sector privado. Y estos son los partes del sector público que tenemos que se tienen que hacer. Una de las cosas importantes